Hola Joana, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que los demás compañeros se conecten y empezamos nuestra clase del día de hoy.
Compañero no se conectó, entonces vamos a comenzar con nuestra presentación del día de hoy. Vamos a continuar con los temas que estábamos viendo del plan de marketing. ¿Ahí puedes ver mi pantalla? John, ¿ahí puedes ver mi pantalla? Profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas, Mauricio? Bien, profe. Ok, bueno, vamos a comenzar. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces vamos a continuar hablando del tema que veníamos hablando hace 8 días, de por qué es importante elaborar un plan de marketing. ¿Qué efectos tiene elaborar un plan de marketing dentro de las compañías? Lo más importante de esta presentación es que nos va a dar la ruta, el mapa que debemos seguir para elaborar nuestro plan de marketing. Mauricio, ¿nos ayudas con esta diapositiva de por qué es importante elaborar el plan de marketing? ¿Desde dónde hasta dónde, profe? De la diapositiva en la parte derecha. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Es sí, donde dice por qué es importante elaborar un plan de marketing. Exacto. Entonces dice, el marketing se caracteriza por medir todo lo que ocurre en la empresa y en su alrededor para crear una mejor experiencia para el cliente, mejorando los productos y o servicios, optimizando las formas en las que la empresa conecta con sus clientes o posibles clientes. Para ello es fundamental partir de una profunda investigación de una manera que las estrategias de marketing que desarrolla la empresa estén correctamente dirigidas y planeadas. Como comentarios, la finalidad de un plan de marketing de un producto o servicio no es solo desarrollar una hoja de ruta para toda la empresa, sino desarrollar una justificación de las acciones a realizar y explicar cómo conseguir los objetivos marcados. De esta forma, podremos seguir creando y construir las bases para que el flujo de clientes vaya aumentando progresivamente. Dicho de otra forma, un plan de marketing es importante por varios motivos. Para conocer nuestra cuota de mercado y obtener una visión más exhaustiva del sector, hace que pueda conocer mejor a sus competidores y sobre todo los pain points de tu buyer persona o cliente ideal. Permite definir una estrategia de comunicación, plantear acciones enfocadas en los objetivos de la empresa y garantizar que sean coherentes unas con otras. Planifica tus acciones a lo largo de un año o en el tiempo establecido para que puedas saber qué presupuesto y qué recursos destinar a cada una de ellas. Evita sorpresas desagradables que obstaculicen el incumplimiento de los objetivos empresariales. Gracias, Podrás Mauricio. llevar a cabo, Perdón, te falta el... podrás llevar a cabo evoluciones periódicas para comprobar el ROI, tomar decisiones de mejora. Gracias, Mauricio. Bueno, así las cosas en esta primer diapositiva que nos explicaba Mauricio, tenemos varias
informaciones importantes, informaciones que tener en cuenta importantes. Por ejemplo, tenemos todo el tema que el elaborar un plan de marketing debe ser como mínimo a un año, ¿cierto? Debemos tener un año de previsiones dentro del plan de marketing. Es decir, qué acciones voy a tomar, qué publicidad voy a usar, qué tipo de estrategias voy a empezar a emplear precisamente para que funcionen todos los planes que estoy llevando a cabo. Así bien, perdón, otra cosa que nos habla esta primera diapositiva es los pain point y los buyer persona o cliente ideal. ¿Qué es esto que es tan difícil hasta de pronunciar? El buyer persona es ese cliente ideal que queremos tener. ¿Quién es el cliente ideal? Y hagan el ejercicio en sus cabezas en este momento, en sus casas. ¿Cuál es el cliente ideal que yo me imagino tener? El cliente ideal que yo quiero tener es un cliente que me compre cada cuánto, que consuma mi producto, que tenga tal capital. ¿Cuál es mi cliente ideal? El cliente soñado. Ese es el buyer persona. Entonces debemos saber y caracterizarlo muy bien. Podemos tener varios, pero lo ideal es poder caracterizar uno en términos generales, y es el de las máquinas. Un señor que tenga una hacienda y que cada año cambie de máquinas y que le guste actualizarse de máquinas y que invierta, todo, de tal manera que yo pueda saber cómo es el proceso de marketing en mi compañía. ¿Ok? Así las cosas, también podemos hacer evaluaciones periódicas para comprobar las diferentes estrategias y tomar acciones de mejora en los procesos del marketing. ¿Cuáles son los objetivos en el plan de marketing? Joana, ¿nos ayudas con esta diapositiva? Joana, ¿estás? Sí, profe, aquí estoy. Dale. Listo. Estructura básica de un plan de marketing. Cualquier plan de marketing debe contener la siguiente estructura para que se pueda desarrollarse adecuadamente todos sus correspondientes apartados. Marketing analítico, investigación iniciativa tanto de la propia empresa como del mercado de la competencia. Marketing estratégico, definición de la estrategia que vamos a seguir con nuestro plan de negocio. Y marketing operativo, acciones que vamos a desarrollar para llevar a cabo nuestra estrategia, así como la viabilidad económica. En este punto se abordan las 4P de marketing, que son producto, precio, distribución y comunicación. Muchas gracias, Joana. Aquí vemos la estructura básica del plan de marketing. ¿Qué debe contener? Marketing analítico, marketing estratégico y marketing operativo, que vamos a empezar a revisarlos en este instante, cada uno de ellos más al detalle. El primero, marketing analítico paso a paso. ¿Qué es eso del marketing analítico paso a paso? Es las estrategias que yo debo usar en el uno a uno. Primero, ¿qué hago? ¿Cuál es la situación de mi negocio? ¿Cómo está en comparación contra otros competidores a la situación económica actual? ¿Qué quiere decir esto? Esto será útil para conocer cómo puedo yo diferenciarme de mis demás competidores, haciendo una matriz DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. De esta manera, podemos empezar a elaborar nuestro plan de marketing en los casos de marketing analítico y demás.
mirando pues las diferentes características del negocio, por ejemplo, la situación política que se presenta en el país, la economía, eh, dónde está situada la empresa, el público, cosas positivas y cosas negativas de mi competencia. Esto me permite hacer el plan de marketing. No solamente tenerlo en mi cabeza, sino poder escribir eso. ¿Qué cosas positivas tiene mi competidor? Tiene experiencia, tiene gente, pero ¿qué cosas negativas tiene? ¿Qué no ofrece? ¿Qué se ofrece? La situación política y socioeconómica del entorno donde se mueve la compañía. ¿Por qué es tan importante? Nosotros estamos a portas de un proceso de... estamos a portas de un proceso precisamente político en Colombia, ¿verdad? De un proceso de presidente. Nosotros no somos políticos, o bueno, no sé ustedes, pero no, yo no. Entonces, ¿qué pasa en el tema de los temas políticos? Siempre va a haber en la economía desequilibrios. ¿Por qué? Porque si gana este, ¿qué pasa? Que si gana este, ¿qué pasa? Y posiblemente todo siga igual cuando gane uno u otro, pero en la economía los patrones de consumo generalmente cambian, porque si están diciendo que va a ganar uno y que la situación política se va a poner difícil o que si va a ganar otro y la situación se va a poner mejor, ¿cómo mi compañía en respecto del marketing se mueve en ese tipo de casos? Otro es el análisis interno del plan de marketing. ¿Cómo podemos hacer un plan interno, un análisis interno del plan de marketing? Mauricio, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Claro que sí, profe. El análisis interno de un plan de marketing. Define tu negocio de manera detallada. En el desarrollo de estos puntos hay que analizar todos los aspectos de la estructura interna que pueden afectar el planteamiento y desarrollo del plan de la empresa. Son los siguientes: historia de la empresa y sus productos, características de la estructura de propiedad, misión e intención estratégica, organización y organigrama interno, capacidad productiva. En este aspecto hay que determinar si la empresa es capaz de atender la demanda que genera, ya que de lo contrario se deberá prever la posibilidad de aumentar la capacidad productiva o externalizarla. Capacidad financiera. Hacer un estudio y análisis del balance financiero de la compañía y de sus cuentas de explotación para lanzar un producto que necesitarán recursos económicos y será necesario saber si la empresa dispone de ellos. Capacidad y estructura comercial, mercados y públicos objetivo, canales de distribución utilizados. Además, es interesante detallar si la empresa cuenta con capacidad de y más de o políticas generales de precios. Todos estos puntos nos sirven para establecer cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa para más adelante elaborar la matriz DAF. Muchas gracias, Mauricio. El análisis interno, ¿qué es? Hacer una retrospección, mirarnos nosotros qué cosas positivas tenemos, qué cosas negativas tenemos. Entonces, hay varios puntos. La historia de la empresa y sus productos, qué características tiene. La estructura de la empresa, la misión, la estrategia. Todo este tipo de cosas es muy importantes para empezar a hacer una mirada hacia adentro. La capacidad comercial, los mercados y los públicos objetivos, los canales de distribución y demás. Asimismo, la matriz DAFO que tanto recordamos es mirar qué oportunidades, qué debilidades tenemos y
poder seguirlas construyendo. Las debilidades, trabajarlas. Las oportunidades, capitalizarlas. Asimismo, las fortalezas y las amenazas. Mirar lo que tengo positivo y lo que tengo negativo. Perdón. Joana, ¿nos ayudas por favor con esta diapositiva del análisis socioeconómico y legal? Ok, profe. Se trata de estudiar el macroentorno que afecta a la compañía o que puede afectar al lanzamiento de un producto o servicio propuesto. Es fundamental incluir estos dos puntos en este apartado. Normativas legales de referencia, todo tanto a nivel nacional e internacional. Análisis de los principales factores socioeconómicos que afecten al producto, situación económica general, situación social y cultural en general, y situación política general. Ellos nos servirá para conocer cuál es la situación de la que la parte de la empresa, crisis económica, situación financiera, local, autonómica, estatal o europea, etcétera. Y por qué las normas deben regirse. Muchas gracias, Joana. ¿Por qué es tan importante? Esto digamos que para el caso de sus compañías que están empezando, compañías en las que vienen trabajando, digamos que es importante mirarlo, pero es más fácil. Pero cuando ustedes, si en el caso de que lleguen a trabajar en puestos de marketing y están en una compañía que ya lleva muchos años trabajando, que tiene negocios en otros países, es muy importante mirar la situación económica en general, la situación política. Todo esto lo que va a hacer es darnos el contexto de lo que pasa y en donde se mueve mi ciudad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para precisamente evaluar este tipo de posibles crisis que podamos tener que influyan externamente tanto del nivel nacional como del nivel internacional para poder asumir riesgos, tener desafíos en la compañía y demás. El análisis del consumidor. ¿Cómo hacemos un análisis del consumidor? Un análisis de los consumidores. Podemos hacer análisis demográficos que ya hemos hecho y hemos visto. Podemos mirar el volumen de los consumidores y el potencial, los roles de compra. Existen frenos de consumo y aceleradores. ¿Qué quiere decir eso? Hay momentos, por ejemplo, si tengo una empresa que es venta de rosas, para este mes que es el Día de la Madre, muchas veces en temas de marketing hay que meterle el acelerador. Y hay otros meses que no son tan buenos, entonces que hay que buscar más estrategias para comercializar o saber en qué meses se solventan unas con otras. Para tener una idea más clara, es importante que hagamos nuestro buller persona. ¿Qué es el buller persona? Recuerden eso. Es decir, cuál es ese cliente idóneo al que nos queremos dirigir. Si se acuerdan, hace unos minuticos les había dicho que pensaran en cuál creían que podría ser su cliente ideal, su cliente soñado y demás. Podemos tener varios, pero ¿cuál sería un cliente en su compañía? Por ejemplo, tú, Mauricio, ¿cuál sería tu cliente soñado en tu compañía? Que digas, este es el que yo desearía tener. Profe, pues en el ámbito donde yo me trabajo, pues los administradores. Y de ellos prácticamente son los que pues coayudan a pautarle a la empresa, a correr el voz a voz. Entonces, cliente ideal, pues que me ayude a conseguir más clientes, que sea una persona fiel a la empresa también, a la compañía. Y pues a veces los clientes son exigentes y lo ponen a uno a cumplir cosas que hasta de pronto no están en el contrato. Entonces, que sean clientes como más realistas del servicio que se está prestando y sí, que sean como conscientes de que el servicio que se presta no es un servicio de vigilancia privada como tal, sino de conserjería y sus funciones, pues,
dentro de ellas las funciones que se hacen en un edificio. Entonces, para mí sería ese, pues por lo que yo trabajo en el tema, diría que ese es mi cliente ideal. Y pues Claro. sobre todo que cuando haya una licitación, pues me tenga en cuenta. Ok, perfecto. Eso es hacer el cliente ideal. Es importante no solamente tenerlo acá, porque muchas veces lo tenemos en la cabeza, sino también tenerlo anotado. Nuestro cliente ideal es un cliente que conozca cuáles son mis servicios y pues no me pida más de lo que, o sea, que conozca claramente. Porque cuando conocemos todo eso podemos decir, venga, pero si todos los clientes están pidiendo que los conserjes tengan armas y yo no, o sea, estoy inventando, y yo no puedo tener armas, es importante hacer una campaña de comunicaciones, hacer una campaña realista de la presentación. ¿Para qué? Para dejarle a la gente clara qué es. Quiero que mis clientes me tengan en cuenta para las licitaciones. Quiero que todos los años pueda participar en las licitaciones. Quiero que es como la carta al niño Dios, el, ese bullier persona. Y tú, Joana, ¿cuál es ese cliente en tu compañía que dices, este es mi cliente ideal? Pero un momento. Qué pena, profe. Yo, viéndolo como en mi perspectiva, creo que nuestro cliente son las empresas, ¿sí? Porque son empresas grandes, digamos, en ese momento tenemos una empresa que nos manejamos mucho, nos hace muchos pedidos. Entonces, en sí, yo creo que nuestros clientes son más que todo las empresas que comercializan. Ok, vale, gracias. Entonces es importante también no solamente tenerlo en general, sino empezar a desglosarlo. ¿Qué tipo de comercialización que comercializan estos equipos que se llaman esto, esto? Entre más claro tengamos, es como cuando uno literal le hace la carta al niño Dios. Quiero un carro Hot Wheels rojo a control remoto que se cargue con pilas. O sea, todo es muy, este tipo de cosas es muy importante hacerlo para que nuestro baller persona nos quede muy bien caracterizado y decir, mire, cuando ya lo tengo aquí, hacia allá me quiero apuntar o hacia estos quiero apuntarle. ¿Vale? Mauricio, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Análisis de la competencia. Necesitamos también conocer a nuestros competidores y para hacerlo debemos analizarlos uno por uno. Para ello, conviene elaborar una estructura de aspectos que analizaremos en cada empresa y elaborar un mapa de competidores en el que distingamos distintos tipos de competidores en función de cuál pueden repercutirnos más o de quienes se asemejan más a nuestros productos o servicios. Por ejemplo, competencia directa e indirecta, competidores orgánicos versus PPC o competidores online, on, online, ¿y qué? Bueno, si no lo sé pronunciar. Online y offline. Offline. Ok, entonces, ¿cuál es ese análisis de la competencia? ¿Quién es nuestra competencia? ¿Cuáles son esos competidores? Tenemos que elaborar un mapa de nuestros competidores y decir, mire, nuestro competidor es este y aquel. ¿Y cómo nos distinguimos? ¿Cómo somos diferentes a nuestros competidores? ¿Qué cosas doy de diferente entre, entre mis servicios y mis productos a las personas? Por ejemplo, la competencia que tengo yo de manera directa y la competencia indirecta. Los competidores que sean online, o sea, que están en la red o que no están en la red. ¿Qué quiere decir eso? Competidores, si mi producto se vende, ¿dónde están mis productos? Entonces, quizá Joana podría tener
clientes que compran en internet y hay otros que van al almacén y compran. Entonces, ¿cuáles son esos competidores que están online? ¿Cuáles son offline? O Mauricio, tengo competidores que se mueven mucho es por redes sociales o por tal cosa y otros que están es en el voz a voz, en el persona a persona, pero empezar a mirar todo el panorama de mi compañía en el entorno del marketing. El análisis de la competencia. Muy importante contestarnos estas preguntas. ¿En qué sector o en qué sectores opera? ¿Quiénes son los consumidores y cómo se consiguen? ¿Cuál es su implicación geográfica? ¿Qué políticas generales de precios tiene? ¿Qué objetivos tiene? ¿Y qué estrategias de marketing utiliza? Para que así podamos conocer nosotros las campañas de promoción, de publicidad, de merchandising y todo, tanto que realiza nuestra competencia como que nosotros debemos realizar, ¿vale? Asimismo, los niveles de servicio al cliente, de fidelización y demás. Estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercado? Joana, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Para llevar a cabo el estudio del mercado, necesitaremos analizar la evolución de las ventas del mercado en los últimos 5 años. Por lo tanto, será preciso contar con cifras de negocio de las principales empresas del sector y sus cuotas de mercado. Algo a lo que no siempre tenemos acceso. Ello nos servirá para calcular las cuotas de mercado por categorías de producto, realizar un estudio de las ventas en función de la zona geográfica y establecida de las ventas, estacionalidad de las ventas, perdón. Al mismo tiempo, para elaborar un buen estudio de mercado, podremos desarrollar lo siguiente: análisis estratégico de mercado, análisis de las 5 fuerzas de Porter, análisis de grupos estratégicos. Esto es para realizar mapas de grupos por identificación de dimensiones estratégicas y análisis de rivalidad entre los grupos estratégicos. Gracias, Joana. El estudio de mercado lo que nos va a hacer es revisar lo que necesitamos analizar. Las ventas directas en los últimos 5 años para empezar a saber qué yo debo empezar a revisar. Es decir, si yo tengo una fábrica de helados, y el helado que más he vendido es de chocolate, yo voy a hacer una previsión también de esos estudios de mercado, cómo se ha comportado en los últimos años, cómo espero que sea el comportamiento en los próximos y demás, para analizar qué, el pasado y el futuro, para poder tomar decisiones que me afecten positivamente en el presente. Básicamente es este proceso. El estudio comercial sobre el producto. Aquí, en este apartado, se va a tratar de estudiar el producto de la empresa a nivel genérico para concretar su notoriedad, atributos y ciclos de vida. De esta forma, ahora hablaremos de productos sustitutivos sobre los cuales sus comportamientos o los niveles de gamas del producto. ¿Qué quiere decir esto del estudio sobre el producto? Es mirar cómo yo puedo tener productos complementarios a los que estoy ofreciendo. Es decir, yo ofrezco clases, supongamos, pero aparte tengo un audiolibro que les puede servir para complementar y escribí unas memorias. Asimismo con los productos. Entonces yo vendo máquinas para cortar pasto, pero aparte vendo escobillas. Entonces, ¿cuáles son esos productos complementarios o sustitutivos al producto grande que tengo? Yo tengo conserjes, pero aparte puedo surtir de merchandising o de botones
el edificio, qué sé yo, mirar los productos sustitutivos que pueden haber en el entorno para precisamente tenerlos en cuenta. El estudio comercial sobre los precios. Perdón, que tengo la garganta afectada. El estudio comercial sobre los precios. Al igual que en la parte que estábamos hablando del estudio de los productos, debemos mirar los niveles de los precios, las cuotas de ventas por banda de los precios, la elasticidad de la demanda frente al precio, los niveles de preparación de precio por el consumidor y el resumen de los aspectos más importantes frente a este. Muy importante que también en nuestros procesos miremos los precios. ¿Cómo son los comportamientos de los precios? ¿Cuáles son las compañías que hay en el entorno para precisamente poder dar unas ventajas competitivas y comparativas a los demás clientes, obviamente? Estudio sobre el proceso de compra. Mauricio, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? Mauricio. Estudio comercial sobre el proceso de compra. Comprender cómo funciona actualmente el proceso de compra sobre un producto genérico en la empresa es de vital importancia a la hora de determinar factores como la existencia de frenos de compra o sus aceleradores, tasa anual de compras por cliente, frecuencias de compra, volumen de clientes, gran grado de fidelidad, compra cautiva, etc. Desde el primer contacto de un cliente hasta la conversión final y los servicios por venta, el proceso de compra que realice un cliente puede darte muchas pistas sobre tu negocio. Gracias, Mauricio. Entonces, en este orden de ideas, el estudio comercial, este proceso, si están viendo cada uno de los pasos bailando con el otro, uno dice, a veces montar un negocio es fácil y es echarlo a andar. Sí, eso es lo más importante, tener una idea y echarla a andar. Pero si queremos que el tema de mercadeo vaya avanzando, debemos ir paso por paso. ¿Para qué? Para mirar cuál es mi cliente, cuál es el estudio de mercado que debo hacer, cuáles son mis competidores, una serie de procesos, pero no solamente es tenerlos, como siempre les digo, en mi mente, en mi cabeza, sino poder documentarlos, poder tener estudios en el papel para poder mirar los diferentes procesos de hace un año, cómo estaban los productos, qué expectativas tenía yo y demás, para precisamente comprender los procesos de compra. Cuando yo tengo todo esto anotado y yo dije, mire, mi cliente quería que fuera este y el cliente que me está comprando es este y las previsiones de venta que yo tenía eran estas, yo puedo pasar a revisar precisamente los procesos de compra. Es decir, hace un año cómo se estaba moviendo, este año cómo se ha movido, qué previsiones tengo, qué productos se me agotan primero, qué productos se me agotan de segundas y demás. Esos son los procesos que debemos ir evacuando en los procesos internacionales. Análisis de los canales de distribución. Joana, ¿nos ayudas con esta diapositiva, por favor? ¿Yo, profe? Sí, por favor. Ok. Análisis de los canales de distribución. Por su parte, para evaluar el actual estado de los canales de distribución, habrá que estudiar
uno a uno todos los canales posibles, con todo lo que, con todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, también en este apartado hay diversos factores a tener en cuenta, como el tipo de reparto geográfico y la respectiva cuota de mercado o el nivel de penetración geográfica de los canales. Gracias. El análisis de los canales de distribución. ¿Cómo voy a hacer mi distribución? ¿Quién va a llevar mis productos? ¿O cómo se van a distribuir mis productos? Muy importante saberlo. Si no sabemos cómo voy a distribuir los diferentes productos que tengo, va a ser muy difícil saber qué ventajas competitivas tengo, qué novedades puedo ofrecer a mis clientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Muy importante que en los análisis de los canales de distribución podamos evaluar el estado de los canales de distribución. ¿Cómo estoy distribuyendo mis productos? ¿Cómo estoy distribuyendo cada una de las cosas que yo hago dentro de mi proceso de compra, dentro de mi proceso de ventas a los clientes que tengo? Aquí vamos a entrar a hablar del marketing estratégico paso a paso. Paso a paso vamos a revisar ese plan, cómo se debe cumplir. Lo primero es crear una estrategia de marketing. Mauricio, ¿cómo se crea la estrategia de marketing? ¿Nos ayudas con esta diapositiva? En este apartado puede variar mucho dependiendo del tipo de negocio que tengas entre manos y de cuáles sean tus objetivos empresariales de marketing a corto y a largo plazo. Para poder definir las estrategias de marketing que pondrás en marcha, debes tener en cuenta los objetivos que te has marcado y preguntarte de qué forma puedes conseguirlos. Para empezar, define cuál es tu mayor ventaja competitiva y qué opinión estratégica de crecimiento quieres elegir. Por ejemplo, de diferenciación, penetración del mercado, lanzamiento de un producto, etcétera. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, la estrategia de marketing va a variar dependiendo de nuestros negocios. Es diferente la estrategia que hace Joana a la estrategia que va a hacer Mauricio en sus productos. ¿Por qué? Pues porque definitivamente se están enfocando a diferentes clientes. Mauricio, pues a un público corporativo de administradores, gerentes de edificios, y Joana a un público de personas de fincas, personas que trabajan en el campo y demás. Diferentes personas con diferentes patrones de consumo. Entonces no hay una fórmula mágica que yo les diga, mire, lo primero que tienen que hacer es un volante y lo segundo un botón y lo tercero, ¿se acuerdan que hace algún tiempo habíamos hablado de cómo podría ser esa forma de empezar a llegarles a los consumidores? Aquí seguimos hablando de eso, porque esto es muy importante, cómo llegarles a mis clientes. Así las cosas, entonces debemos pensar, debemos haber hecho ya el cliente ideal. ¿Quién es? Cuando ya sé que mi cliente ideal que quiero tener es tal, puedo mirar dónde están esos clientes, dónde existen esos clientes, dónde están los gerentes de las empresas, dónde están los agricultores, dónde están las personas. ¿Para qué? Para tenerlos bien claritos y decir, mire, a Mauricio que trabaja en temas de seguridad, lo encuentro en tal dirección y el teléfono es tal y yo le puedo hacer llegar esta información, este volante, este servicio, esta información que es para él esencial. Entonces es muy importante tener a esos clientes esa estrategia muy clara.
Aquí vamos a hacer un recorderis del tema de la segmentación que hemos visto en esta materia. Joana, ¿nos ayudas con esta diapositiva? Ok. ¿Cómo hacer la segmentación del público objetivo escogido para el plan de marketing? Al igual que ocurrirá en el análisis de competencia, hay muchas formas de segmentar a la audiencia. Puedes hacerlo en función de una identificación demográfica, cuantitativa, psicología o de las necesidades a cubrir. Todo depende del punto de enfoque, el sector al que te diriges y los objetivos empresariales planteados. A final de cuentas, segmentar implica identificar los diferentes perfiles de grupos de consumidores de manera que podamos dirigir a cada uno de ellos diferentes estrategias de marketing. Paralelamente, también sería preciso comprender el comportamiento de cada uno de los perfiles. Desde nuestro punto de vista, lo ideal es definir a tu buyer persona o cliente ideal para poder centrar tu plan de acción en aquel perfil de consumidor al que satisfaces una necesidad latente. Con tu producto o servicio es posible que no lo tengas, no tengas un buyer persona, sino varios, pero es importante identificar, centrar tus acciones en impactar a uno de ellos. El que tenga más volumen, el que sea más rentable. Ok, muchas gracias, Joana. ¿Qué es importante en la segmentación del plan de marketing? Acuérdense siempre eso de crear ese cliente ideal, porque eso nos va a abrir muchas puertas. Y hay un tema muy importante y es entender los comportamientos de cada uno de los perfiles de compra de mis clientes. ¿Cómo es ese perfil de comportamiento de compra de mi cliente? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué estamos haciendo para que el cliente realmente llegue a donde yo quiero que llegue? ¿Lo estamos dejando en manos de Dios o estamos haciendo algo terrenalmente para que ese cliente ideal lograr conseguirlo, lograr impactarlo, lograr llevarlo a otro nivel? Es muy importante ese proceso. El posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? Esa es una palabra que escuchamos muy seguido en este tema de marketing. El posicionamiento es la conversación de la ventaja competitiva en el mercado en el que me encuentro. ¿Qué quiere decir eso? Es como yo, como persona, logro crear ideas para que mi producto, para que mi servicio esté en la mente de mis clientes. ¿Cómo hago yo para que en las próximas licitaciones me llamen? ¿Cómo hago yo para que el señor que se le dañó la máquina me vuelva y me llame y me contrate, o me contrate si está usando de otra marca, me compre una máquina? Por esta razón es muy importante posicionarnos en la mente de los usuarios, en la mente de los consumidores. Porque cuando a uno lo tienen en el radar, o pónganse en ustedes del otro lado, cuando ustedes son consumidores y quieren comprar, quieren ir a comer helado, ¿qué helado van y buscan? Todos tenemos diferentes comportamientos de marca. El helado que a usted le gusta, el del empaque, el que su hijo le pide, el que su pareja le pide, qué sé yo. ¿Pero es por qué? Porque está en la mente de las personas y ya han hecho atrás una campaña de posicionamiento. Una campaña de posicionamiento para los productos, para los servicios. El marketing operativo paso a paso. En tercer lugar, el grueso del plan de marketing deberá centrarse en los apartados que desglosamos a continuación para garantizar las estrategias y los apartados que vamos a enumerar.
es frecuente conversar reuniendo las 4P del plan de marketing: producto, precio, distribución, punto de venta y comunicación y promoción. Para eso va a ser muy importante que tengamos una política de producto, una política de precios, una política de distribución, una política de ventas, una política de comunicación. Que estas políticas las vamos a empezar a revisar después del break. ¿Okay? Vamos a hacer un break de unos 10 minutos y ya volvemos a conectarnos para continuar con nuestros temas, ¿vale? Listo, profe. Bueno, profe.
Ok, chicos, vamos a continuar en esta segunda parte de la clase. Diferentes políticas, políticas de los productos, políticas del servicio, políticas de cliente. ¿Por qué son importantes tener políticas? ¿Por qué es importante tener políticas en los diferentes procesos de mi compañía? Para que yo pueda, en efecto, tener de manera asertiva diferentes, diferentes procesos para mis clientes. Por ejemplo, si tengo una política de producto y tengo el esquema y le digo, mire, la política de producto es que cuando usted le llegue la máquina, a usted le va a llegar el producto empacado, embalado, con cinta y demás. El producto tiene que llegar así, ¿verdad? Porque esa es la política de mi producto. Tengo ya yo unas condiciones, una política. ¿Qué son las políticas? ¿Qué se encargan de hacer las políticas? Darnos puntualmente una serie de directrices para los productos. Vamos a continuar después de la política de producto con la política de precios. Joana, ¿nos ayudas con esta diapositiva de la política de precios? Profe, ¿lo leo yo? Sí, por favor. Ok, qué pena. Política de precios. Incluir respecto a los precios. Emplea el precio como herramienta de posicionamiento. Realiza test y simulaciones de precio. Fija los niveles de precio de venta al público. Estructura márgenes frente a costes. Previsión de margen para diferentes canales de distribución, promociones y descuentos. El precio es muy importante factor de posicionamiento en el mercado respecto a la competencia, y este debe ser el factor principal a partir del cual estipulas este precio de venta al público. Pero también es muy importante asegurarte de que este precio esté cubriendo todos los costos y tienes un margen. Listo, perfecto. Muchas gracias, Joana. ¿Qué es la política de precios? Además de lo que Joana nos compartió, la política de precios, pues principalmente lo que nos va a hacer es fijar los precios por años. Por eso es que los precios generalmente nosotros los encontramos que año tras año cambian, pero es diferente cuando uno llega a mitad de año y el mes pasado vio que el precio era 10.000 y hoy el precio es 40.000 y dice, uy, pero ¿por qué subieron los precios? Eso es una mala planeación organizacional. Por eso es muy importante tener una política de precios establecida. Es decir, si mis servicios son para un edificio en Bogotá, en tal perímetro, para el año 2022, la fijación del precio va a ser este. Y Mauricio, entre septiembre y octubre, va a mirar las previsiones para el 2023 y va a decir la política de productos en 2023 es de, no sé, costaba 500.000 pesos y ahora va a ser de 700.000, de 600.000, de 520.000. ¿Por qué? Porque estamos mirando las previsiones. Porque es desacertado muchas veces en los productos cuando ofrecemos un producto y a la mitad del año, en el primer trimestre, muchas veces tenemos que cambiarle el precio. Generalmente los productos y como consumidores sabemos que las cosas van al alza, suben, bajan, generalmente suben, nunca bajan, perdón, suben, pero nosotros debemos tener unas previsiones en los precios. Es un factor muy importante para, primero, revisar cuál es el precio que está dando mi competencia para yo saber
Vamos a poner el ejemplo de los helados que venimos trabajando. Es diferente el helado de la heladería de la droguería a el helado del restaurante más elegante que hay en el centro comercial. Quizá pueda ser un helado similar, parecido, pero la persona que está en la droguería, perdón, la persona que está en el restaurante, pues paga por otra serie de cosas, por el servicio, por el mesero, por el lugar, por una serie de cantidades. La persona, por ejemplo, que está en la droguería, entregue el helado y ya. Pero ¿y qué pasa con una persona que está haciendo helados caseros? No paga nada. Entonces, son diferentes productos en diferentes momentos. Pongamos que usted esté en cualquiera de estos, sea el restaurante, sea el comercializador de helados o sea la persona que hace helados caseros. Su competencia son las personas que venden helados en general. Los helados caros, los helados medios de precio y los helados caseros. Puede ser un producto similar, pero pues usted no puede fijarle el mismo precio al producto, a los helados de los helados del restaurante, a los helados caseros que a los helados de la droguería. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Las condiciones son distintas, ¿verdad? Por eso, importante conocer nuestra competencia. Por eso es muy importante que conozcamos a nuestros competidores para saber en qué parte nos estamos centrando. ¿Dónde estoy en esa gama? ¿Dónde estoy? Estoy en esta parte, estoy en esta parte, estoy en esta parte. ¿En qué parte me sitúo de la gama de mis productos, de mis servicios? Para yo poder fijar los precios. ¿Los precios cómo los fijo? Tengo un local, cuántos impuestos pago, cuánto es mi materia prima y demás. Así puedo yo lograr fijar los precios año tras año y dejar ahí, pues para el 2022 fije tales precios, para el 2023, para el 2024, y usted puede en determinadas etapas de su compañía hacer una visión, una mirada retrospectiva y revisar cómo era esa fijación de precios del chocorramo 20 años atrás que costaba 100 pesos y ahora cuesta 2.000, qué sé yo, no sé cuánto cuesta un chocorramo. Hacer esas previsiones de precios y mirar patrones de consumo, mirar tasas de inflación, un montón de cosas de análisis que usted puede hacer. Pero lo más importante para el caso del marketing es que usted pueda fijar los precios, que usted pueda decir, mire, este producto cuesta esto en determinado periodo de tiempo. Para el caso de Mauricio, por ejemplo, para el caso de Joana se pueden fijar anualmente, pero para el caso de Mauricio, pues los precios se fijan dependiendo de la licitación, ¿cierto? Pues no, él no los va a fijar por año, sino dependiendo de pronto de la licitación o si ya tiene precios fijos establecidos por año, pues eso depende también del ritmo al que se mueva la compañía, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar cómo se fijan los precios y hacer una política clara de fijación de precios en los productos que yo estoy vendiendo. Profe, Dime. en el caso de nosotros, los precios están establecidos, sí, pero la variación de precios se hace con referencia al alza del salario mínimo del año inmediatamente, o sea, del año que viene. Entonces, más o menos por ahí el 25 o el 28, el gobierno nacional está expidiendo el nuevo aumento del salario. Ajá. Y sobre esa base nosotros hacemos el ajuste a las personas que nos colaboran y de esa misma forma también le hacemos el ajuste a la factura. Así es. Entonces, pero mira, ese tema tú lo tienes que tener, digamos que tú lo tienes claro, pero debes fijar tu política de precios porque muchas veces dentro de las estrategias, dentro de la licitación, dicen cuáles son sus precios. Entonces tú año a año debieras, una vez ya el gobierno nacional dice, mire, el alza del salario mínimo va a ser del 18%, del 20%, del 15%, uno tenerlo claro. Entonces, la empresa tal, tu empresa, para cada vigencia
después de que el gobierno nacional decrete cuál va a ser el aumento al salario mínimo, ese mismo porcentaje se va a aplicar a los diferentes productos o se va a aplicar proporcionalmente, no sé, pero esas cosas hay que tenerlas escritas de tal manera que tú le des un orden organizacional a tu compañía. Y está perfecto, tú ya lo tienes claro cómo es, ¿sí? Tú ya sabes que después de fijar los precios, el gobierno, después de que saca el decreto y dice, mire, después de que se reunió con las centrales obreras, después de que hizo una serie de negociaciones, dice, mire, el salario va a ser este. Y eso se dice tal fecha, en diciembre, en enero, no me acuerdo cuándo es que se dice eso. Pero tú posteriormente, cuando ya queda decretado eso, posteriormente ya empiezas a ejecutar con tus nuevos valores. ¿Cuándo empiezas a ejecutar? Una vez se emite el decreto, al otro día, el 1 de enero del siguiente mes. Todas esas cosas son las que debemos tener claras en la política de precios, ¿vale? O sea, ya tienes una parte clara, pero entonces ahora es delimitarla bien, bien, cómo va a ser esa política de precios para asignaciones y demás en las propuestas licitatorias. Joana, ¿nos ayudas por favor con la política de distribución? Política de distribución. Explica en la política de distribución de tu plan de marketing los motivos de la elección de los canales de distribución y la estrategia empleada para ello. Es preciso establecer una valoración ponderada de lo que se necesita o espera el producto o la compañía de los canales de distribución frente a lo que estos ofrecen. A su vez, determina los niveles de ubicación y los costos de los scratch, creo que es, así como los sistemas de aprovisionamiento de los canales. Muchas gracias, Joana. La política de distribución. ¿Cómo vamos a distribuir el producto? ¿Dónde se va a mostrar el producto? Para el caso de Mauricio, que es un servicio, digamos que esa política de distribución, digamos que tú la puedes enfocar es como al servicio. Pero para el caso de Joana, que sí tiene un producto, es mirar dónde están dónde se muestran mis máquinas. En agrocampo, en las ferias, en las ferreterías. ¿Cuál va a ser la política de distribución? ¿Yo dónde voy a poner esa máquina, ese producto que tengo a mostrarlo? En el supermercado, ¿dónde están llegando mis clientes? Pero la política de distribución te la da los pasos anteriores. ¿Dónde están mis eh, competidores? ¿Dónde están mis holders? ¿Dónde están mis clientes y demás? Todo ese tipo de respuestas las obtienes desde atrás de la parte que empezamos a ver para posteriormente llegar a la política de distribución. Mauricio, ¿nos ayudas con la política de ventas y organización comercial? Política de ventas y organización comercial. En este apartado puedes abordar fijación pormenorizada de los objetivos de ventas a corto y mediano plazo. Determinar las estructuras de ventas necesarias, tamaño necesario, perfil y funciones de los componentes, etc. Creación del argumento de ventas, elementos de apoyo a las ventas, PLB, ofertas, promociones, etc. Cálculo de coste de las ventas. Gracias, Mauricio. La política de ventas y la organización comercial es muy importante. Es muy importante aquí fijar pormenorizadamente las ventas a corto y a mediano plazo. Debemos ser realistas con el panorama y debemos decir, mire, al corto plazo, el corto plazo para mi compañía son 2 meses, son 3 meses, es un día, depende cuál sea su empresa. Si es una papelería, pues usted puede hacer cortes por día. Si es una empresa de insumos, por meses, por trimestres, por años, no sé, dependiendo
el tamaño de su empresa, usted debe hacer una fijación pormenorizada de los objetivos de venta. Entonces, mensualmente voy a vender esto. En el corto plazo yo voy a vender esto. En el mediano plazo espero vender esto. Y en el largo plazo espero vender esto. ¿Para qué? Para que usted diga, yo cumplí con la meta. Y si no la está cumpliendo, ¿qué está pasando? ¿Qué estrategia voy a usar? ¿Qué otras formas voy a tener para llegar a mi producto, a mi cliente, a donde quiero llegar? Que uno muchas veces pone una serie de estrategias, pone una serie de recursos que posteriormente uno dice, esto no está funcionando, pero ¿por qué se evalúa si está funcionando o no? Por las ventas. Pues entonces las ventas usted tiene que decir, mire, estamos a mayo, junio, julio, agosto. Agosto, en el mediano plazo, yo tengo que haber vendido tanto. En el corto plazo es el mes de junio. Junio 5, tengo que haber vendido tanto. Y en el largo plazo, a noviembre de 2022, tengo que cerrar el año con tantas ventas. ¿Para qué? Para saber si usted lo está haciendo muy bien, está cumpliendo con la meta o está muy mal. Hay factores, obviamente, si llega una pandemia, si llega la guerra, si llega el político, si llega la cosa, hay factores que podrían medir eso, o sea, que podrían hacer que esto varíe, pero la medición que yo tengo me va a permitir precisamente es conocer qué estoy haciendo con mi empresa y si no estoy cumpliendo con el objetivo, estudiar por qué es y mirar alternativas para esto. Entonces, asimismo, el cálculo de los costos de venta, los elementos de apoyo y todo lo concerniente a las ventas organizacionales en mi compañía. Y también debemos hacer una política de comunicación. Perdón. En este apartado lo que vamos a fijar son los elementos básicos de comunicación. Por un lado, la estrategia global de comunicación, que en ella dividiremos las diferentes propuestas y acciones de marketing a desarrollar en los siguientes puntos. ¿Qué es importante realizar una estrategia de comunicaciones? La estrategia de comunicaciones es muy importante para precisamente lograr tener una campaña sombrilla. ¿Qué quiere decir una campaña sombrilla? Una campaña de comunicaciones que me cobije todo lo que yo hago, ¿cierto? Una campaña sombrilla que me cobije todas las decisiones comerciales y de marketing que yo haga. Es decir, el logo de mi compañía va a ser blanco con azul y mi compañía se llama Pepitos Helados y el concepto va a ser un helado delicioso y el eslogan es Pepito vende el mejor helado. Entonces usted ya tiene un concepto, una marca, un concepto de su marca que lo que le permite es precisamente conocer cómo va a difundir su producto. ¿Mm? ¿Qué sello le va a poner a sus cartas? O sea, su carta va a llegar en la hoja de papel blanca de todo el mundo y no va a tener nada que se diferencie. ¿Cómo van a ser las carpetas de su compañía? ¿Va a enviar emails? ¿Qué firma, en la firma, qué sello, qué logo va a usar? ¿Va a entregar una tarjeta de presentación? ¿Ya tiene un logo para su compañía? ¿Ya tiene una imagen? Eso es lo que abordaremos en las próximas clases dentro de los temas de la política de comunicación, porque vamos a empezar a ver, vamos a adelantarnos un poco, el copyright, las estrategias de comunicaciones y de marketing, las diferentes estrategias de merchandising, el marketing y sus diferentes estrategias en redes sociales y demás, los cronogramas
Y un tema muy importante y es el saber el costo que esto nos llevará. El costo, pues no tenemos un valor porque la inversión que vaya a hacer Joana puede ser diferente a la que vaya a hacer Mauricio, pero sí debemos tener un equilibrio entre saber dónde voy a pautar, qué medios de comunicación usar para divulgar mi producto. Debo usar tarjetas de pronto, debo usar es publicidad, debo pautar es en Facebook, debo hacer un video. ¿Qué estrategias voy a usar para publicitar mi negocio? La publicidad es una cosa, yo creo que la segunda más importante después de que usted tiene el nombre de su compañía y ha puesto a operar su compañía. La publicidad es muy importante porque es por donde usted se va a hacer conocer, es por donde lo van a escuchar, es por donde lo van a ver. Por esta razón, es muy importante que tengamos un equilibrio entre el dinero que vamos a gastar y las diferentes estrategias que vamos a utilizar. ¿Vale? Quiero preguntarles si tienen alguna pregunta acerca de la presentación del día de hoy, para que las aclaremos en este tiempo que tenemos. Por mi Bueno, parte no, profe. no, todo claro, ok, perfecto. Y Joana, tú, No, profe, ok, tampoco. ¿qué vamos a hacer? No vamos, digamos que no vamos a tener una tarea, pero sí vamos a empezar a trabajar esto que vimos hoy, mirándolo con respecto a las empresas que tenemos. Como acuérdense lo que yo siempre les he dicho en esta clase y es muy importante, empezar a relacionar todo lo que yo hablo, toda esa carreta que leemos y demás, que no se quede en una carreta, sino que realmente toda esa información que recibimos la podamos apropiar para nuestras compañías, para el estudio de caso que estamos haciendo, ¿vale? En 8 días vamos a continuar con esta parte de la política de comunicación, revisando las diferentes estrategias y demás para finalizar con esta temática, ¿vale? Entonces, antes de cerrar, quiero preguntarte, Joana, yo creo que tengo tu número, ¿cierto, Joana? Hace 8 días tú me diste tu número, ¿cierto? ¿O no? Para crear nuestro grupo de WhatsApp por si se nos presentan algún tipo de, a veces les debo informar cosas, entonces yo creo que Joana, yo tengo tu número, ¿cierto? Joana, no leo. Si quieren, Joana y Mauricio, ah, escríbanme en sus números en el chat y yo creo un grupo para que nosotros podamos estar en ese grupo ahí comunicados y lo creo ya mismo antes de que cerremos nuestro chat. Obviamente solamente para cosas de la clase y demás, ¿vale? Ok. Y Mauricio. Voy a crearle una vez antes de que cerremos nuestra. Y Mauricio, ya te voy a agregar también. Eso creamos. Sí, profe, hace 8 días no pude ingresar porque se fue la luz acá en el conjunto y, y quedamos sin luz como hasta las 10 de la noche. Vale, la idea es que podamos, en ese grupo, es que por eso también lo estoy creando para que ese tipo de cosas uno puede decir, mire, me pasó esto, me pasó lo aquello, y podamos estar como conectados. Pues debimos haberlo creado antes, pero yo no sé, en esta es la única clase que no tengo.
Pero pues para determinar este corte, dejarlo creado. Ok. Ahora bien, voy a crearlo acá. No me aparece el tuyo ahora. Joana. Joana. El grupo, pero no te incluí, Joana, porque no me apareces. Joana, mi hermano. Qué raro. Gracias, Mauricio. Dos. Joana, tu teléfono no me aparece. O sea, definitivamente no me aparece. Voy a ponerles el mío acá para que tú me escribas y si algo te incluyo. Porque el tuyo nunca lo pude agregar. Mauricio ya lo dejé agregado, pero es el único. Él y yo estamos en el grupo. ¿Vale? Entonces, bueno, muchachos, así las cosas, como les digo, en 8 días vamos a continuar con nuestra clase y vamos a revisar todos los temas de comunicaciones corporativas en nuestras instituciones, ¿vale? En nuestras compañías. Yo les deseo una feliz noche y nos vemos en 8 días. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, Giovanna.